Hace más de 40 años apareció una calavera con un disparo en la cabeza en un bosque de Ohio. Nadie supo de quién era ese cadáver, y ese cuerpo se enterró sin nombre, sin tumba y sin saber qué había pasado. Pero 4 décadas después, una estudiante que procrastinaba para no estudiar, un contable jubilado y miles de personas por Reddit consiguieron resolver un misterio que parecía imposible. Este es el caso de Linda Pagano, pero la pregunta que queremos resolver es ¿qué fue lo que pasó? Hoy te lo explicamos en True or Crime. Suscríbete y dale al like porque vamos a empezar. Febrero de 1975. Estamos en Strongsville, Ohio, un pueblo de esos donde nunca pasa nada, cubierto por un manto de nieve y silencio. 3 adolescentes, probablemente saltándose las clases o simplemente buscando algo que hacer para no morir de aburrimiento, deciden adentrarse en los bosques de la reserva de Mill Stream Run. Ya sabéis, la típica aventura juvenil. El plan era sencillo: explorar, quizás fumar algún pitillo y volver a casa para la cena. Pero lo que encontraron ese día les cambiaría la vida para siempre. Allí, semienterrado en el barro helado a la orilla de Rocky River, había un esqueleto humano. No era una calavera de animal ni una broma de mal gusto. Eran los restos de una persona. Tras un debate que me imagino fue bastante intenso sobre si salir pitando o avisar a alguien, hicieron lo correcto y llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con un puzzle macabro. El forense del condado de Cuyahoga no tardó en confirmar las sospechas. Se trataba de una mujer blanca de unos 20 años. Y no se había caído por un barranco. En el lado izquierdo del cráneo había un pequeño y nítido agujero. Dentro encontraron una bala del calibre 25. Esto no había sido un accidente, había sido una ejecución. Y aquí es donde la cosa empieza a oler un poco mal. Porque una cosa es tener un cuerpo y otra muy distinta es saber quién es esa persona. El esqueleto estaba en un estado lamentable. El tiempo, el agua y los animales del bosque se habían encargado de borrar casi todas las pistas. Faltaba la mandíbula inferior y la mayoría de los dientes, que para que os hagáis una idea, son como el DNI de un cadáver para los forenses de la época. Sin registros dentales que comparar, la identificación era una misión prácticamente imposible. La policía en 1975 hizo lo que pudo, que, siendo sinceros, no fue mucho. Abrieron una investigación por homicidio y empezaron a buscar en las listas de personas desaparecidas. Y aquí es donde el asunto se vuelve casi cómico, si no fuera por lo trágico de la situación. Empezaron a comparar los pocos datos que tenían con una lista de candidatas que era un auténtico disparate. La primera de la lista, y esto fue totalmente verídico, fue Patty Hearst. Sí, la heredera multimillonaria que había sido secuestrada por un grupo terrorista y que en ese momento era la fugitiva más famosa de América. O sea, la policía pensó, a ver, tenemos un cadáver sin identificar en Ohio. ¿Y si es la mujer más buscada del país? Obviamente, los registros dentales no coincidieron, pero la cosa no acabó ahí. La lista de posibles víctimas parecía sacada de un casting de una película de serie B. Compararon los restos con los de una joven actriz local que había desaparecido. Luego probaron con una chica que, según los rumores, estaba conectada con la banda de moteros los Hells Angels. Tampoco. Básicamente, cualquier mujer joven que se hubiera esfumado en Norteamérica por esas fechas era una candidata potencial. Era como tirar dardos a una diana con los ojos vendados. Y claro, no acertaron ni uno. Las semanas se convirtieron en meses y el caso de la Jane Doe de Strongsville, como la bautizaron, se fue enfriando. Sin pistas, sin testigos, sin familia que llorara su ausencia. Y, lo más importante, sin un nombre. La investigación llegó a un punto totalmente muerto. El expediente se archivó en un cajón y la mujer del bosque empezó su largo viaje hacia el olvido. Como nadie reclamó su cuerpo, las autoridades tomaron la decisión final. La llevaron al cementerio Memorial Gardens y la enterraron en el Potter's Field. Para los que no lo sepan, un Potter's Field es una fosa común, un trozo de tierra sin adornos reservados para los indigentes, los no identificados, los que mueren solos básicamente, los olvidados por el sistema. No hubo flores, no hubo lágrimas, no hubo ni una maldita lápida que marcara su lugar, solo un número en un libro de registros, el 82.483, y un nombre oficial, huesos de mujer blanca desconocida. Y así, la historia podría haber terminado, como tantas otras. Una tragedia anónima, enterrada bajo 40 años de silencio. Pero, siempre hay un pero. Saltamos en el tiempo, 40 años después. Año 2014. Imaginaos a Christina Skates, una estudiante de biología de 23 años, probablemente agobiada con los exámenes, procrastinando como hacemos todos. Christina tenía un hobby, un poco particular, la verdad.
la genealogía. Le flipaba rastrear árboles genealógicos y conectar historias del pasado. Una tarde cualquiera, mientras navegaba por bases de datos de cementerios online, una línea en la pantalla captó su atención. Internamiento número 82.483. Nombre: huesos de mujer blanca desconocida. A cualquiera de nosotros se nos habría pasado por alto, una línea más entre miles. Pero a Cristina esa frase le cayó como un jarro de agua fría. Se quedó mirando la pantalla paralizada. No era solo la crudeza de las palabras, era la coincidencia. La víctima tenía más o menos su edad cuando la mataron, y al mirar la ubicación sintió un escalofrío. Strongsville. El cuerpo había sido encontrado a solo 20 minutos de la casa donde ella había crecido. Aquello lo cambió todo. Ya no era una tragedia lejana que leía en un libro de historia, era literalmente el patio trasero de su casa. Alguien había sido ejecutada abandonada a pocos kilómetros de donde ella jugó de niña y el mundo la había olvidado por completo. Como ella misma contaría más tarde, esa idea se le metió en la cabeza y no la dejó en paz. La fastidiaba todos los días. Eso no está bien, se repetía. Las cosas no deberían ser así. No era un simple dato en una pantalla. Era una injusticia que le gritaba desde el pasado, y Cristina, sin ser detective, ni policía, ni nada por el estilo, sintió que tenía que hacer algo. No sabía exactamente qué, ni cómo, pero no podía simplemente cerrar la pestaña del navegador y seguir con su vida. Lo que no podía imaginar es que esa pequeña obsesión, esa incapacidad para olvidar a una desconocida, está a punto de prender la mecha de una de las investigaciones más increíbles y surrealistas de los últimos años. Así que tenemos a Cristina, una estudiante de 23 años, con una obsesión que no la deja dormir. Darle un nombre a una chica asesinada hace 40 años. Y pensaréis, bueno, con buenas intenciones no se resuelven crímenes. Y tenéis toda la razón. Cristina no se quedó de brazos cruzados, se arremangó y se puso a currar como si le fuera la vida en ello. Su primer destino, la biblioteca. Sí, la biblioteca. Para los más jóvenes era como el internet de antes, pero con una cosa llamada libros donde había palabras escritas en papel. Se pasó horas y horas inclinada sobre máquinas de microfilm, con ese zumbido hipnótico de fondo, buscando en los periódicos de 1975 cualquier mención al descubrimiento en el Rocky River. Esperaba encontrar detalles que se hubieran perdido, nombres, teorías, algo. ¿Y sabéis qué encontró? Prácticamente nada. Una noticia breve, escondida en las páginas interiores, que hablaba del hallazgo de unos restos, sin seguimiento, sin presión mediática, sin interés público. La muerte de una mujer sin nombre en 1975 importaba menos que el resultado del partido de béisbol del domingo. La prensa la había olvidado tan rápido como la propia policía. Primer portazo en la cara. Pero Cristina no es de las que se rinden fácilmente. Si los periódicos no ayudaban, iría directamente a la fuente. Se armó de valor y empezó a llamar por teléfono a todas las agencias de policía que se le ocurrieron. La policía de Cleveland, la de Akron, la oficina del sheriff del condado. Y aquí se topó con el segundo muro. Uno mucho más grande y gris, la burocracia. Poneos en situación, una estudiante llamando y preguntando por un caso de hace 40 años. Las respuestas eran para enmarcar. La información de estos casos no es pública, señorita. Necesitaría una solicitud formal que podría tardar meses en procesarse. Eso no es de nuestra jurisdicción. Pruebe llamar en este otro departamento. La mandaban de un lado al otro como una pelota de pinball. Estaba descubriendo por las malas por qué tantos casos sin resolver se quedan así para siempre. A veces el mayor obstáculo no es el asesino, sino el propio sistema que debería buscarlo. Cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, frustrada y cabreada, ocurrió algo inesperado. En su lista de llamadas quedaba un último número, la policía de los Metroparks de Cleveland, que técnicamente tenía jurisdicción sobre el lugar exacto del hallazgo. Al otro lado del teléfono le contestó un hombre llamado Don Silvis, un teniente, y este hombre, contra todo pronóstico, fue diferente. No la despachó con una excusa barata, la escuchó, notó algo en su voz. No era una simple cotilla, era alguien con una preocupación genuina y, sobre todo, alguien que había hecho los deberes. Cristina le soltó toda la información que había recopilado, con una orden y una precisión que dejaron al teniente bastante impresionado. Y entonces, el teniente Silvis hizo algo que se salta a la torera todos los protocolos policiales habidos y por haber. Algo que probablemente le podría haber costado un problema serio. Vio en la persistencia de esa chica una oportunidad única para un caso que llevaba 40 años cogiendo polvo en un archivador. Así que tomó una decisión. Le dijo a Cristina que le enviaría algo. Unos días después, a casa de Cristina llegó un paquete.
Dentro estaba el Santo Grial, el archivo completo del caso de la Jane Doe de Strongsville. 100 páginas con informes forenses, notas de la investigación original y, lo más impactante de todo, las fotos de la escena del crimen. Las imágenes del cráneo lleno de barro que encontraron aquellos 3 chicos en el 75. Sinceramente, un aplauso para ese hombre. Donde otros vieron un incordio, él vio una posibilidad. Ahora Cristina lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Tenía los datos, pero le faltaba el conocimiento y los medios para interpretarlos. Había llegado tan lejos como podía por sí sola. Necesitaba más ojos, más cerebros, más gente igual de obsesionada que ella. Y en el siglo XXI, cuando necesitas eso, solo hay un lugar al que puedes acudir. Cristina se lía la manta a la cabeza y decide hacer lo impensable: volcar toda la investigación en Internet. Se crea un usuario en Reddit y en el foro Unsolved Mystery, un lugar que, os aseguro, es uno de los rincones más fascinantes y extraños de la red. Publica un post larguísimo, comparte el registro del cementerio, los detalles del archivo del teniente Silvis, las teorías, las frustraciones y las fotos del cráneo. Básicamente le entregó el caso a la comunidad y la comunidad respondió. Vaya si respondió. La reacción fue inmediata y masiva. El post se hizo viral. Cientos, luego miles de personas leyeron la historia, y no eran solo curiosos morbosos, eran auténticos frikis de los misterios, detectives de sofá con unas habilidades para buscar información que ríete tú del FBI, gente que se sentía genuinamente indignada de que una víctima de asesinato pudiera ser borrada del mapa de una forma tan chapucera. El caso cogió relevancia. La historia saltó también a otra web, websleuths.com, un foro aún más especializado, lleno de genealogistas, expertos, expolicías y gente con conocimientos muy específicos. De repente Cristina no estaba sola, había creado, sin quererlo, un ejército de voluntarios que trabajaba gratis desde todas las partes del mundo. Unos se dedicaban a rastrear bases de datos de personas desaparecidas de los años 70, otros usaban técnicas de búsqueda avanzadas en archivos de periódicos digitales que Cristina no había podido consultar. Era una locura colaborativa, y entre esa marabunta de gente, el post llegó a los ojos de la persona que iba a cambiarlo todo, llamado Karl Koppelman. Karl era un contable jubilado, un hombre de números, de lógica y de balances, pero después de retirarse había encontrado una vocación de lo más peculiar: el arte forense. Se había obsesionado con los casos de restos sin identificar y, de forma totalmente autodidacta, había aprendido a crear reconstrucciones faciales a partir de las fotos de cráneos. Y ojo, no era un simple aficionado con el Photoshop, el tío era bueno. De hecho, ya se había hecho un nombre ayudando a la policía a resolver el caso de la Caledonia Jane Doe, un misterio de 36 años gracias a un dibujo que resultó ser clavado a la víctima. La comunidad online, conociendo su reputación, empezó a bombardearle con el caso de Strongsville. Le pidieron que hiciera su magia, que le dieran un rostro a esos huesos. Karl vio las fotos que había subido Cristina y su primera reacción fue de un escepticismo total. Como profesional, sabía que aquello era un marrón de los gordos. Las fotos eran terribles. El cráneo estaba cubierto de barro, dañado, en ángulos malísimos para trabajar. Y, lo peor de todo, faltaban piezas clave. No hay mandíbula, no hay color de pelo, faltan los dientes frontales, pensó. No hay forma de que pueda hacer nada con esto. Durante meses ignoró las peticiones. Para él era un imposible. Pero algo en esa historia no le dejaba en paz: la persistencia de Cristina, la movilización de la gente, la pura injusticia del caso. Le daba vueltas y vueltas. Y finalmente, con esa determinación de quien no tiene nada que perder y mucho que aportar, se dijo a sí mismo la frase que se convertiría en el lema de esta investigación: ¿qué demonios? Lo intentaré. Y lo que hizo a continuación no fue simplemente coger un lápiz y ponerse a dibujar, que va. Koppelman era un hombre de números, un tipo metódico, y aplicó esa misma lógica a su arte. Se sentó delante de su ordenador y empezó un proceso que es mitad ciencia, mitad brujería. Usando un software de modelado en 3 dimensiones, empezó a reconstruir digitalmente a la víctima. Cogió los datos de profundidad del tejido facial de la base de los datos del FBI, sí, esa cosa existe, para calcular milímetro a milímetro cómo se asentarían los músculos y la piel sobre la estructura ósea. El mayor reto, como os podéis imaginar, era la mandíbula.
no había desaparecido por completo. Para cualquiera esto sería el fin de la partida, pero para Koppelman fue solo un problema de matemáticas. Estudió la estructura del resto del cráneo, consultó referencias antropológicas y basándose en las proporciones y los puntos de anclaje de los huesos, hizo lo que solo se puede describir como una conjetura brillantemente calculada sobre cómo sería la mandíbula de esa chica. Hizo lo mismo con los labios, estimando su posición a partir de los pocos dientes que quedaban. Para el pelo, otro desafío, sin ADN, no había forma de saber el color o la textura. Podría haber sido rubia, morena, pelirroja, así que tomó una decisión inteligente. Le puso un pelo castaño de un tono neutro, para no condicionar el reconocimiento. El objetivo no era hacer un retrato exacto, sino crear una base, un rostro lo suficientemente familiar para que la memoria de un ser querido pudiera hacer clic. Después de semanas de trabajo minucioso, el resultado fue asombroso. La imagen que apareció en su pantalla no era una ilustración médica fría y siniestra, era el rostro de una persona, una chica joven, con rasgos suaves y una mirada que, a pesar de ser digital, transmitía una especie de bondad. Karl Koppelman, desde su casa en California y con unas fotos malísimas, había conseguido lo que nadie había logrado en 40 años. Le había devuelto su humanidad. Ahora la víctima ya no era un montón de huesos anónimos, tenía una cara, pero crear el dibujo era solo la mitad de la batalla. Ahora venía lo difícil, que ese rostro llegara a los ojos adecuados. Y mientras la comunidad de internet compartía la imagen por todas partes con la esperanza de que alguien la reconociera, el destino decidió meter mano de la forma más surrealista posible. Y aquí es donde la historia pasa de ser un misterio de asesinato a ser una comedia negra de errores burocráticos. Vais a flipar. Unos meses después, en 2016, Koppelman estaba trabajando en otro caso sin resolver, uno que no tenía absolutamente nada que ver con nuestra historia, pero que también había ocurrido en la zona de Cleveland. Para conseguir más información tuvo que hacer una llamada de trámite a la oficina del forense del condado de Cuyahoga, una llamada rutinaria, de esas que haces mientras te tomas un café. Al otro lado del teléfono estaba una funcionaria llamada Anjanette Fisher, la enlace de personas desaparecidas de la oficina. Koppelman y ella hablaron de lo que tenían que hablar y justo antes de colgar, a modo de comentario casual, él le mencionó su proyecto personal. Le habló de la Jane Doe de Strongsville, de la reconstrucción que había hecho y de la frustración que sentía porque el caso parecía no avanzar. Anjanette, intentando ser amable y servicial, le dijo: Un momento, déjame que lo busque en el sistema a ver qué encuentro. Koppelman esperó al teléfono y entonces escuchó las dos palabras que harían estallar el caso por los aires. Anjanette, con un tono de completa confusión, le preguntó: ¿Qué huesos? Silencio. Imaginaos la cara de Koppelman. No era una pregunta en plan ¿podrías deletrearlo? Era un ¿de qué demonios me estás hablando? Anjanette revisó la base de datos una y otra vez. No había ningún caso en su sistema que encajara con esa descripción. Ninguna Jane Doe de Strongsville. Nada, cero. En ese preciso instante se destapó la madre de todas las chapuzas. El caso de la mujer asesinada en 1975 nunca había sido introducido en NamUs. Y pensaréis, ¿qué narices es NamUs? Pues es básicamente el Tinder de los casos sin resolver, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas No Identificadas, la base de datos federal más importante de Estados Unidos, creada específicamente para cruzar los datos de restos no identificados con los de informes de personas desaparecidas. Un sistema multimillonario diseñado para que casos como este no se cayeran por las grietas del sistema, y fue totalmente inútil, porque durante más de una década a nadie se le había ocurrido meter el caso en la base de datos. 40 años de olvido, probablemente por un papel mal archivado en los años 70. Una negligencia de proporciones bíblicas. Por suerte para todos, Anjanette Fisher no era de las que se encogen de hombros. Se dio cuenta inmediatamente de la gravedad del error. Se convirtió en otra heroína anónima de esta historia. En cuestión de días, creó un nuevo archivo para la Jane Doe de Strongsville. Introdujo todos los datos del informe forense de 1975 y, como pieza central, la joya de la corona, la increíble reconstrucción facial que Karl Koppelman había acabado de terminar. Por primera vez, el fantasma del bosque está oficialmente en el sistema, y una vez que la primera ficha de dominó cayó, las demás la siguieron a una velocidad de vértigo. Nos movemos a unos pocos kilómetros de allí, a la ciudad de Akron, Ohio, diciembre de 2016. Os presento al sargento Jeff Smith.
Acababa de ser asignado a la unidad de casos sin resolver y tenía sobre su mesa el expediente más antiguo y polvoriento de todo el departamento: la desaparición de una chica de 17 años llamada Linda Marie Pagano, a la que se le había perdido la pista en septiembre de 1974. El sargento Smith, como parte de su rutina, se conectó a Namus para buscar posibles coincidencias, y de repente algo nuevo apareció en su pantalla. Un caso recién ingresado: Jane Doe de Strongsville. La curiosidad le picó. Empezó a leer. La fecha del hallazgo encajaba. El lugar, a un tiro de piedra de Akron. Tenía todo el sentido. La edad estimada de la víctima coincidía con la de Linda. El corazón empezó a latirle un poco más rápido. Podía ser algo. Y entonces abrió el archivo adjunto principal. La reconstrucción facial de Kyle Koppelman. El sargento abrió en otra ventana la vieja foto en blanco y negro del informe de desaparición de Linda Pagano. Puso las dos imágenes una al lado de la otra y se hizo el silencio. No era un parecido razonable, no era una posible coincidencia, era ella. La semejanza era, en sus propias palabras, inconfundible. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma expresión suave. Era como mirar a una foto y a su retrato. Después de 42 años de silencio, de pistas falsas y de olvido burocrático, el sargento Smith estaba casi seguro de que por fin sabía quién era la mujer del bosque. Kyle Koppelman, el contable jubilado, trabajando a miles de kilómetros de distancia con unas fotos penosas, había dibujado píxel a píxel el rostro de Linda Pagano. El sistema había fallado estrepitosamente, pero la gente corriente y tozuda, no. Teníamos un rostro y teníamos un nombre: Linda Marie Pagano. Pero un nombre en un expediente no es suficiente. Detrás de ese nombre había una vida, una historia interrumpida de la forma más brutal. Y para hacerle justicia de verdad, teníamos que rebobinar la cinta hasta 1974 y descubrir quién era esa chica de 17 años antes de que se convirtiera en un fantasma. Linda era estudiante en el Springfield High School. Sus amigos y familiares la llamaban Mitch, un apodo cariñoso por su pequeña estatura. Medía apenas 1,47 m, pero no os dejéis engañar, porque dentro de ese cuerpo menudo había una personalidad de armas tomar. La describían como una chica honesta, trabajadora y sorprendentemente independiente para su edad. No era de las que se metían en líos. De hecho, se pasaba las tardes trabajando en un restaurante, ganando su propio dinero, y no se lo gastaba en tonterías. Ahorró cada centavo hasta que pudo comprarse el coche de sus sueños, su posesión más preciada y un símbolo de su libertad, un Mustang dorado brillante. Ese verano del 74 la situación en su casa era un poco tensa. No vivía allí de forma permanente, solo se había mudado temporalmente al apartamento de su madre y su padrastro, Byron Claflin, para asistir a la escuela de verano. Y ojo, porque la relación con este pedazo de zoquete no era precisamente idílica. Claflin era un camarero con fama de bebedor y un temperamento que, cuando se encendía, era como una bomba de relojería. A medida que Linda se acercaba a la mayoría de edad y empezaba a reclamar su independencia, Claflin lo interpretaba como un acto de desafío. El ambiente en casa estaba cargado. Y entonces llegó la noche del 31 de agosto de 1974. Para Linda esa noche prometía ser mágica. Tenía entradas para ir con su novio y sus amigos a ver una de las bandas más grandes del planeta en ese momento: Crosby, Stills, Nash & Young. El concierto era en el Cleveland Stadium. 80.000 personas, la energía por las nubes. Imaginaos a Linda, en medio de esa multitud, cantando a pleno pulmón, sintiéndose en la cima del mundo, libre, joven, con toda la vida por delante. La banda tocó durante 3 horas, 26 canciones y 2 bises. Y la última canción de la noche, el último himno que Linda Pagano escucharía en su vida, fue Ohio, de Neil Young. Aquí la historia te da un puñetazo en el estómago. Ohio es una canción de protesta, un lamento desgarrador sobre la matanza de Kent State, donde la Guardia Nacional mató a 4 estadounidenses desarmados a unas pocas horas de distancia de ese mismo estadio. La ironía es tan cruel que parece un chiste macabro del destino. La banda sonora de su última noche de libertad fue una canción sobre jóvenes que mueren en Ohio. 12 horas después, ella se convertiría en otra tragedia de Ohio. El concierto terminó tardísimo. Entre el tráfico para salir del estadio, dejar a los amigos en sus casas y el viaje de vuelta a Akron, Linda no llegó al apartamento de la avenida Carnegie hasta las 4 de la madrugada. Y allí, esperándola en la oscuridad, estaba Byron Claflin. Había estado horas rumiando su rabia, alimentando su rencor por lo que él consideraba una falta de respeto. La discusión fue instantánea y brutal.
Los gritos resonaron en el silencio de la noche, y en un arrebato de furia, Claflin la echó de casa, gritándole que no volviera nunca más. Linda, con 17 años, sin dinero y sin un lugar donde ir, se vio en la calle en mitad de la noche. Y después de esto, nada, se desvaneció. Byron Claflin, la última persona que la vio con vida, se convirtió en el principal sospechoso, pero nunca se le pudo acusar de nada. Murió en 1990, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera tener sobre esa noche. Volvemos al presente. El sargento Smith tenía una coincidencia visual casi perfecta, pero en un caso de asesinato el casi no sirve. Necesitaban una prueba científicamente irrefutable. Necesitaban ADN y para eso tenían que desenterrar el cuerpo. En octubre de 2017, un equipo de investigadores volvió a ese Potter's Field, a esa tumba sin nombre. Con la ayuda de la Universidad de Akron y un radar de subsuelo, empezaron a mapear el terreno para encontrar el lugar exacto del entierro de 1975. Y en un último giro de guión casi poético, la primera vez que excavaron, sacaron los restos equivocados. Incluso después de 40 años parecía que la Tierra se resistía a entregar su secreto, pero al final dieron con la ubicación correcta y los restos de la Jane Doe de Strongsville volvieron a ver la luz. Las muestras de huesos se enviaron a la Universidad de North Texas, uno de los laboratorios de ADN más avanzados del país. Allí compararon el ADN mitocondrial de los restos con el de los hermanos de Linda. La espera fue agónica y finalmente en junio de 2018 llegó el veredicto. Era un 100% compatible. Después de 44 años, el fantasma del bosque por fin tenía su nombre de vuelta, oficialmente. La noticia fue un terremoto emocional para su familia. Su hermano Michael Pagano, el mismo que en 1975 llamó a la policía convencido de que estos restos eran los de su hermana y fue totalmente ignorado, por fin tenía una respuesta. Las palabras lo dicen todo. Pensé que estaba en un sueño. Pensé que moriría preguntándomelo. No tenía ni idea de que toda esa gente estaba involucrada en esto. Estoy totalmente en shock. Y el círculo se cerró de la forma más humana posible. Michael Pagano, por fin, pudo conocer en persona a Christina Skates, el hermano que nunca dejó de buscar y la estadounidense que se negó a olvidar, juntos. Un encuentro que simboliza la victoria de la determinación humana sobre la indiferencia del sistema. Finalmente, en enero de 2019, Linda Marie Pagano fue incinerada y enterrada junto a su madre, en una tumba con su nombre. Volvió a casa. Hoy, el asesinato de Linda sigue siendo una investigación de homicidio activa, aunque sin su principal sospechoso, la justicia de un tribunal parece lejana. Pero el legado de este caso va mucho más allá. La identificación de Linda no solo resolvió un misterio, destapó una herida, provocó auditorías internas en las bases de datos de Ohio y otros estados, sacando a la luz cientos de otras personas que fueron olvidadas por errores burocráticos. Esta historia nos enseña que a veces los héroes no llevan placa ni pistola. A veces son una estudiante aburrida en su cuarto, un contable jubilado con un talento increíble y un ejército de desconocidos en Internet, unidos por el sentido de la justicia. No tenían recursos ni autoridad, solo tenían curiosidad, persistencia y la convicción de que nadie merece ser borrado en la historia. Y así hemos llegado al final. Si estás escuchando esto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de la historia, que es sinceramente espectacular, y si quieres puedes apoyarme con un like o una suscripción, que te lo agradezco de verdad un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.